Felipe. Muchos han oído su nombre, pero pocos conocen su historia con profundidad. No fue el más prominente ni el más mencionado en los evangelios, y sin embargo, su vida encierra una enseñanza que resuena con poder en el alma de todo creyente que busca entender el llamado de Dios, la lucha de la fe y la revelación del Cristo viviente. Nacido en Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe creció en una comunidad profundamente marcada por la espera del Mesías. En medio de un pueblo oprimido por el Imperio Romano y guiado por una fe que anhelaba liberación, él era un hombre sencillo, un buscador. Y fue precisamente ese corazón buscador lo que llamó la atención del Mesías. Jesús quien lo encontró. No fue Felipe quien buscó a Jesús, sino que fue el Maestro quien se le acercó y le dijo simplemente, sígueme. Esa palabra, tan breve, transformó su vida. En un instante, dejó atrás lo conocido, lo cómodo, lo ordinario, y siguió al Hijo del Hombre. Felipe fue uno de los primeros en reconocer que aquel nazareno no era un simple profeta. Lo primero que hizo fue correr a su amigo Natanael y decirle, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Estas palabras revelan su entusiasmo, pero también su lucha. ¿Cómo podía salir algo bueno de Nazaret, un lugar despreciado? Así respondió Natanael. Pero Felipe no debatió. No discutió. Solo dijo, ven y ve. En esa frase, se esconde la esencia de su testimonio, una invitación a experimentar a Jesús por uno mismo. Felipe aparece varias veces en los evangelios, y cada una de sus intervenciones muestra un corazón que duda, pero que también quiere comprender. En la multiplicación de los panes, fue Felipe quien recibió la prueba, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó para probarlo. Y Felipe respondió desde la lógica humana, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Su mente no podía concebir el milagro. Aún no comprendía la magnitud del poder del que tenía delante. También en el Evangelio de Juan, unos griegos que querían ver a Jesús se acercaron primero a Felipe. Este detalle no es menor. Entre los 12, fue él quien tuvo la reputación de accesible, el que abría puertas, el que no se reservaba el acceso al maestro. Tal vez hablaba griego, o tal vez su rostro reflejaba una apertura distinta. Lo cierto es que confió la petición a Andrés, y ambos llevaron la solicitud a Jesús. En esa interacción, vemos a Felipe como puente, entre culturas, entre búsquedas, entre lo humano y lo divino. Pero tal vez la escena más profunda que involucra a Felipe ocurre en la última cena. Jesús habla del Padre, y Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Es un clamor, un suspiro de deseo espiritual. Quería ver. Quería tocar la divinidad. Y Jesús le respondió con una ternura que también contenía un leve reproche, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estas palabras son poderosas. No solo para Felipe, sino para todos nosotros. Revelan que el rostro de Jesús es el rostro del Padre. Que en su compasión, en su justicia, en su mansedumbre, en su autoridad, vemos a Dios. La búsqueda de Felipe encuentra su respuesta en ese instante. Y sin embargo, qué humano resulta que haya tardado tanto en comprenderlo. Según la tradición cristiana primitiva, después de Pentecostés, Felipe llevó el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Judea. Hay quienes sostienen que predicó en Escitia, en Asia Menor y en Frigia. Incluso algunos escritos apócrifos narran que sufrió el martirio en Hierápolis, crucificado de cabeza como su maestro. Otros mencionan que fue apedreado mientras predicaba en medio de una multitud hostil. Lo que es seguro es que Felipe murió proclamando el nombre de Cristo. Pero no fue solo su muerte lo que impactó. Fueron los milagros, las conversiones, los corazones encendidos por sus palabras, las comunidades que dejó establecidas. En todo eso, sigue vivo el eco de aquel primer encuentro, sígueme. Muchos confunden a este Felipe con el evangelista del libro de los Hechos. No eran la misma persona, aunque ambos fueron columnas de la iglesia naciente. El apóstol Felipe, testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, nos recuerda que incluso los más cercanos al Maestro tuvieron dudas. Que incluso viendo milagros, luchaban con su fe. Y sin embargo, perseveraron.
En un mundo donde se aplaude la certeza y se desprecia la duda, Felipe es un recordatorio de que buscar, preguntar, tropezar y volver a levantarse también es un camino sagrado. Que no todos los apóstoles fueron líderes carismáticos o predicadores poderosos. Algunos fueron puentes. Algunos fueron aquellos que simplemente decían, ven y ve. La historia de Felipe nos invita a abrazar nuestras dudas, no como señales de debilidad, sino como oportunidades para acercarnos más a la verdad. Él no siempre comprendía, pero siempre seguía. No lo entendía todo, pero no se alejaba. En su humanidad, encontró a Dios. ¿No es eso, al final, lo que todos buscamos? Felipe nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser llamados. Solo necesitamos estar dispuestos, estar abiertos y seguir caminando, aunque a veces no veamos con claridad. Porque en el rostro de Jesús se revela el rostro del Padre. Y en el testimonio de Felipe se revela el rostro de la fe perseverante. Hoy, te invito a seguir el ejemplo de Felipe. Si tienes preguntas, tráelas. Si tienes dudas, no las escondas. Si sientes que tu fe es débil, da un paso más. Como Felipe, tal vez no veas todo claramente ahora. Pero en el camino, en la obediencia, en la cercanía con Cristo, hallarás respuestas. Y sobre todo, sé como Felipe con los demás. No impongas. No presiones. Solo invita, ven y ve. Porque a veces, el mayor acto de evangelización no es una predicación, sino una simple invitación. Que el legado de Felipe te inspire a caminar con humildad, a buscar con valentía y a compartir con amor. La historia aún no termina. Tú también estás siendo llamado.